Dios es bueno, tan maravilloso. Su presencia es gozo, nos quebrantamos, adoramos. Esa palabra dice que es en espíritu y en verdad. Es lo que hacemos para Él de todo corazón. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Vamos a comenzar orando. Amado Padre, Señor, gracias. Gracias, Dios mío, por este tiempo tan especial en tu presencia. Nos has regalado un día tan hermoso hoy, Señor. Mientras adoraba y te exaltaba, Dios mío, veía la luz entrando por la ventana, Padre, y realmente es un día tan especial, tan hermoso, tan bendecido, Señor, que podemos estar en tu casa, adorándote, exaltándote, gozándonos en tu presencia, Dios. Te doy gracias, Padre, porque ese privilegio, Señor, nos lo has dado a nosotros, como dice tu palabra, porque nos amas, como dice en Efesios, porque nos amas, Señor, nos amaste desde antes de la fundación del mundo, Dios. Nos amaste, nos escogiste, para que seamos santos y sin manchas. Y por eso, Señor, estamos aquí, en tu casa, y queremos, Dios mío, ahora quiero rogarte de todo corazón, Dios mío, que hables a través de tu siervo. Usa la palabra, Señor, para hablar a tu iglesia, Dios. En el nombre de Jesús lo ruego. Amén. Tú eres maravilloso. Gloria a Dios. Todos los que estamos aquí presentes, que hemos decidido seguir a Cristo, hemos experimentado una transformación. El que tenía algún vicio, puede ser el alcohol, el cigarro, es libertado. Pero los amigos o las amistades que te conocían de antes te dicen, pero ya tú no eres el mismo. Ya no eres el mismo. La mujer que decide vivir conforme a la palabra de Dios, incluso sus familiares le pueden decir, te crees mejor que nosotros. El joven que rechaza practicar todo lo malo que antes hacía, puede ser con sus amigos, con las pandillas. Los amistades le dicen, porque ya no roba, porque ya no miente, porque ya no quiere blasfemar ni adulterar, te han lavado el cerebro. ¿Pero por qué ocurre esto? Porque una vida transformada incomoda a todo el que te rodea. Cuando Cristo viene y cambia el corazón, inevitablemente sacude al mundo que le rodea. Es inevitable. Es inevitable, por eso el Señor dice que nosotros somos la luz del mundo. Nosotros brillamos para que las personas sepan de que Dios es real, de que Dios es real, que Dios está en nosotros. Y esas buenas obras que hacemos ahora son obras que Dios predestinó de antemano, para que ellos sepan que Dios es real. Dios nos va a salvar, pero también va a sacudir todo lo que nos rodea. Pues algo parecido ocurrió en Tesalónica, en el capítulo 17 de Hechos, donde una vez más, y hemos visto a Pablo y Silas entrando en problema, pues una vez más Pablo y Silas entran en problema por proclamar el mensaje del Evangelio. En apenas una semana, provocan una reacción tan intensa que le acusan de trastornar el mundo. Escucha estas palabras, de trastornar el mundo. Y hoy veremos que el Evangelio sigue produciendo el mismo efecto. Y no es porque promueva o caos, sino porque confronta el pecado, porque derriba los ídolos, porque establece a Jesucristo sobre todas las cosas como Señor y Salvador. Por eso las personas que entienden son regeneradas, transformadas. Y por eso yo creo tanto en este versículo que lo escogí para nuestra iglesia, 2 Corintios 5 y 17, de modo que si alguno está en Cristo, que es nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. El que está en Cristo es una nueva criatura, es redimido, es transformado. Pero las personas que no creen,
que no quieren aceptarlo. Se llenan de celos, de envidia y responden con oposición. Por eso yo te invito a ir al capítulo 17 del libro de los Hechos. Y vamos a estar leyendo del 1 al 9. Dice la palabra: después de pasar por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, según su costumbre, fue a ellos por 3 días de reposo, discutió con ellos basándose en las Escrituras, explicando y presentando evidencias de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, y diciendo: este Jesús a quien yo anuncio es el Cristo. Algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas, juntamente con una gran multitud de griegos temerosos de Dios y muchas de las mujeres principales. Pero los judíos, llenos de envidia, llevaron a algunos hombres malvados de la plaza pública, organizaron una turba y alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón procuraban sacarlos al pueblo. Al no encontrarlos, arrastraron a Jasón y a algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que han trastornado el mundo han venido acá también. Y Jasón los ha recibido, y todos ellos actúan contra los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron a la multitud y a las autoridades de la ciudad que oían esto, pero después de recibir una fianza de Jasón y de los otros, los soltaron. Aleluya. Y mi tema es los que trastornan el mundo. Los que trastornan el mundo, y ojalá y nosotros algún día seamos acusados de trastornar el mundo. En el sentido bíblico, en el sentido que la palabra está hablando de trastornar el mundo, como lo fueron Pablo y Silas, y aún Jasón, por haber recibido y por haber recibido la palabra. Ojalá y nosotros seamos un día acusados, porque de cierto sé que se puede decir muchas cosas de nosotros, pero no creo que una de ellas sea de impactar nuestra sociedad con la palabra de Dios, de que seamos de esos que trastornan, de que hace que las personas escuchen la palabra de Dios. Ojalá y seamos de esos acusados. ¿Pero por qué? Me preguntaba yo mientras preparaba predicar. ¿Por qué muchas veces no vivimos a la altura de lo que creemos? Estas personas, Pablo y Silas, creyeron y se entregaron a la palabra y hacer lo que Dios le dice en la palabra. Pero a nosotros nos cuesta vivir a la altura de nuestra fe. Y dice Santiago en 2:18, aleluya: pero algunos dirán, tú tienes fe y yo tengo obras. Y dice: muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Hermano, la fe sin obra es muerta. Nosotros podemos decir que somos creyentes, que somos cristianos, pero lo que creemos tiene que estar en relación a cómo vivimos y a lo que hacemos por Dios. Y en verdad, en verdad ya hemos creído en el Cristo de la Biblia. Ese que Pablo se pasó días explicando cómo las profecías bíblicas se cumplen en Cristo, y cómo había muerto, y cómo había resucitado entre los muertos, y cómo había ascendido a los cielos, y por qué Señor Jesucristo. Eso es lo que Pablo se pasó días. Por eso dice que algunos judíos, pero muchos gentiles y las mujeres que creyeron. Pero Pablo tuvo que pasar días explicando a Cristo, esas profecías bíblicas cumpliéndose en Cristo. Y yo, tal vez que no entendemos bien cómo Dios hace cumplir sus palabras, sus promesas, cómo Dios ha hecho el plan de salvación, cómo Dios es tan soberano que todo lo que dice lo cumple, y cómo Dios en su sola soberanía, en su bondad y su amor ha dado a ese Salvador para nosotros. Tal vez se nos pasa por alto. Tal vez por eso no vivimos como estas personas vivieron, como estas personas fueron
acusados por trastornar. Pues yo quiero hoy, en mi primer punto, y va a ser un poquito extenso el primer punto, pero en el primer punto yo quiero hablarte de ese Salvador prometido, como lo hizo Pablo. Ese Salvador prometido, mostrando a través de la palabra, a través de la Escritura, cómo las profecías se van a cumplir en Él, para ver si así podemos, nuestra fe, estar más firme, nuestra fe descansar más en Él. Pero dice Génesis 3:15, el pronto evangelio que nacería de la descendencia de la mujer. Y no solamente eso, que definitivamente vencería a Satanás, el mal, el pecado. Dice la palabra, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Desde el principio, cuando la raza humana cayó, ya Dios había propuesto salvar a la raza humana. Ya Él sabía que esto iba a pasar. Y Él da una salida, Él da una restauración. Él dice que habrá uno que vencería al pecado, a la maldad, que nacería de una mujer. Y la palabra tiene que cumplirse. Génesis 12:3, era descendiente de Abraham. Le dice a Abraham, bendeciré a los que te bendigan, y a que te maldiga maldeciré. Y dice, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Aleluya. En tu simiente serán benditas todas las naciones. Y Dios le está diciendo a Abraham, de ti vendrá uno, del cual todos serán salvos. No solamente judíos. Aquí todavía no había judíos. Ni uno. En Abraham serán benditas judíos y griegos. Ya nosotros estábamos en Abraham predestinados o propuestos para ser salvos, para ser benditos. Jesús era prometido para salvar tanto judíos como gentiles. También sería descendiente de David. En 2 de Samuel dice, capítulo 7, el 12, Dios promete un reino eterno al hijo de David. Aleluya. También dice Isaías 11:1, saldrá una vara del tronco de Isaí. De Isaí vendrá uno. Y ese viene descendiente de David, un rey eterno. Un rey eterno. También tendría que nacer de una virgen, lo dice Isaías 7:14, he aquí la virgen concebirá y dará luz a un hijo. Estas son señales. Nacerá de una virgen. Nacería en Belén, Miqueas 5:2, pero tú, Belén, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. No podía nacer en Jerusalén, tenía que nacer en Belén, porque la palabra de Dios tiene que cumplirse. Tendría que ir a Egipto. Pues dice Oseas 11:1, de Egipto llamé a mi hijo. Aleluya. Preparando un precursor, dice Isaías 40:3, una voz clama, preparar en el desierto camino al Señor, allanar en la soledad calzad para nuestro Dios. Y Malaquías 3:1 dice, he aquí yo envío mi mensajero y prepara el camino delante de mí, y vendrá de repente su templo al Señor, a quien vosotros buscáis, el mensajero del pacto, a quien vosotros os complacéis. Aquí viene, dice el Señor de los ejércitos, y este es Juan el Bautista, el que vino preparando el camino para la llegada del Mesías. Toda la palabra tiene que cumplirse. Dice que entraría en Jerusalén montado en un asno, Zacarías 9:9, que sería traicionado por 30 piezas de plata, Zacarías 11:12 y 13. Sería rechazado por su pueblo, Isaías 53, versículo 3 dice, fue despreciado y desechado por los hombres, varón de dolores, experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos. En el mismo capítulo 53 de Isaías, dice en el versículo 4 que sufriría por nuestros pecados. Ciertamente, yo sé que muchos conocen estos textos, Él llevó nuestras enfermedades y cargó nuestros dolores. Con todos nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido más. Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros
nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Probablemente esta fue la profecía que más Pablo habría usado con mayor énfasis para explicar que era necesario que el Cristo padeciera. Pero también dice Isaías que él permanecería en silencio ante sus acusadores. En el versículo 7 dice, no abrió su boca. Dice el Salmo 22:16 que sería crucificado porque perros me han rodeado, dice la palabra, cercado cuadrilla de malhechores me guardaron las manos y los pies. El mismo Salmo dice que repartirían sus vestidos. Dice, en el verso 18, reparten mis vestidos entre sí y sobre mi ropa echan suertes. Aleluya. Dice la palabra en el Salmo 69 que le darían a beber vinagre. Y por comida me dieron miel, y para mi sed me dieron a beber vinagre. Pero también estaba profetizado que el cordero que quita el pecado, el cordero pascual, no tendría ningún hueso quebrado en Éxodo 12 y Salmo 34. Y vemos que no pudieron romperle las piernas porque ya él había muerto. No tuvo ni un hueso roto. También dice que sería sepultado con los ricos. Isaías 53:9. Dice Salmo 16 que se resucitaría. Pues tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás a tu santo ver corrupción. El Salmo 68:18 dice que ascendería al cielo. Tú has estado en lo alto, has llevado en cautividad a tus cautivos, has recibido dones entre los hombres y aún entre los rebeldes para que el Señor Dios habite en ellos. Tú has ascendido a lo alto. Se sentará a la diestra de Dios. Y con este termino. Salmo 110. Dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Es increíble como toda la palabra tiene que cumplirse. Aquí hay tema para hablar más de 3 días. Más de 3 días. No me cabe duda de que verdaderamente Pablo se pasó 3 días hablando de esto y mostrando a través de la palabra que Jesucristo es el Mesías. La Biblia no es ficción. No es ficción. Todo lo que dice tiene que cumplirse. Aleluya. Y mientras preparaba esta prédica a lo largo de todos estos textos, me fortaleció tanto mi fe, porque ver que Dios cumple su palabra, ver que Dios cumple su promesa, ver que Dios se propuso por amor a nosotros salvarnos, me deleitaba tanto en nuestro Salvador. Y mi anhelo con mi prédica es que también tú hoy salgas igual de edificado, viendo que todo el plan de salvación Dios lo preparó de antemano, viendo que todo Dios lo tenía preparado para que nosotros seamos salvos, para que comiences a brillar, para que comencemos a impactar a nuestra sociedad, para que comencemos a preparar ese camino para que el Señor venga en su segunda venida. Todo tiene que cumplirse, aleluya. Y como todo tiene que cumplirse, hay profecías que tienen que cumplirse. La palabra de Dios es clara. Cuando Dios te salva, cuando Dios te regenera, Dios impacta lo que te rodea, impacta tu familia. Y puede hacerlo tal vez para ti, o tú pienses, pero ahora ¿por qué están en contra mí? ¿Por qué ahora se oponen a mis pensamientos? ¿Por qué si ahora le estoy haciendo las cosas buenas? Pero recuerda que la palabra dice que en los últimos tiempos las cosas malas llamarán buenas y las buenas las llamarán malas. Por eso la palabra del Señor Jesús nos dice en Mateo 10, 34, 37, no penséis que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. El que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí. Y el que ama hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y este pasaje es esa metáfora, ese conflicto espiritual
que las enseñanzas de Jesús provocan en esas personas redimidas, regeneradas, porque las personas se van a oponer, tu familia se va a oponer. Por eso dice, el que quiere más madre o padre no es digno de mí. Porque madre o padre que no está en Cristo se va a oponer a tu cristianismo. La nuera se va a oponer a su suegra y su suegra se va a oponer a la nuera si no está en Cristo. Porque el que quiere más, incluso hijo y hija más, no es digno. Hay veces que nosotros idolatramos incluso hasta nuestros hijos, porque los queremos tanto, porque los amamos tanto. Lo digo de soy padre, y los amamos tanto. El amor a Jesús, el amor a las enseñanzas de Jesús, tienen que ser mayores incluso que a las de nuestros hijos. Cuando algo que nuestros hijos hacen que está en contra de las enseñanzas de Jesús, tenemos que reprenderle. Tenemos que saber que lo que Jesús ha dicho es y será, porque Él dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Su palabra no va a pasar, pero incluso hasta nuestros hijos van a pasar. Yo lo veo como un regalo de Dios para mostrarme ese amor que Dios tiene hacia mí, porque ese amor es el que ahora yo siento para ellos. Y veo cuán grande es su amor por mí. Veo cuán grande es el amor por mí como padre, cuando yo amo tanto a mis hijos, como cuando lo amo tanto, aleluya. Pero no puede ser mayor el amor a mis hijos que el amor a Dios. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Ese es el primer y gran mandamiento. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Aleluya. Amados, Satanás odia tanto el mensaje de salvación, odia tanto el Evangelio, odia tanto lo que Dios hace en nuestra vida, odia tanto esa transformación, odia tanto ese vivir para Dios, que por eso también viene la oposición. Esa oposición también es parte de ese ataque diabólico, porque Él sabe que nosotros somos ahora hechos copartícipes y herederos de Dios. Satanás sabe que nosotros tenemos ahora una herencia incorruptible, una herencia eterna, que si nosotros nos toca hoy partir de este mundo, nosotros está garantizada la eternidad en la presencia de Dios. Él lo sabe. ¿Por qué? Porque creímos en el Cristo de la Biblia y le creímos como Señor y Salvador. No le puedes creer solamente como Salvador, tienes que creerle como Señor, porque tienes que rendir tu vida a Él. Y en segundo lugar y último, es la exposición del mensaje. Esa exposición solo va a tener esas dos respuestas: aceptación o rechazo. Aceptación o rechazo, aleluya. Y en ese rechazo puede venir la oposición. En el peor de los casos puede venir esa oposición. Hay personas que no solamente no quieren ser salvos, no quieren que nadie más lo sea. Estos judíos no querían creer, pero no les bastó no querer creer. Ellos dicen que se llenaron de envidias. Se llenaron de envidia. ¿Por qué? Porque estas personas están creyendo en ese mensaje. Se llenaron de envidia, hicieron una revuelta. Eso es oposición diabólica. Y es normal, porque Satanás odia el mensaje de salvación. Satanás odia que tú y yo hoy seamos salvos. Satanás odia que tú hoy y yo hoy vivamos para la gloria de Dios. Satanás odia que tú y yo hoy estemos aquí en la casa de Dios recibiendo palabra de Dios a nuestras vidas, viendo al Cristo como Mesías, como Señor, como Salvador, que fue profetizado y que toda profecía se cumplió en Él. Toda profecía se cumple en Jesucristo. Por eso Él odia este mensaje. Él lo odia, pero Dios gracias que se propuso salvar al pecador. Yo doy tantas gracias a Dios por la salvación que Dios me ha dado, por esa salvación que puedo disfrutar, por esa salvación que me garantiza que el día que yo cierre mis ojos, me van a extrañar mis hijos, mi familia me va a extrañar,
Pero yo no quiero lágrimas, yo quiero que sepan todos que estamos en un mejor día. Que haya gozo, que haya fiesta, que haya celebración, porque tú sabes a dónde he partido. Y es la salvación que Dios se propuso darnos. Un plan perfecto, profetizado, cumplido a la exactitud, para darnos esa herencia, aleluya, esa herencia. Por eso yo te invito a meditar en esta palabra. Yo te invito a fortalecer tu fe. Yo te invito a buscar más de Dios. Porque nosotros no solamente con nuestras palabras podemos negar a nuestro Señor. Con nuestras acciones podemos negar a Dios. Y Jesús nos dice en Mateo 10:33 que cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y con esto concluyo. Cualquiera que me niegue delante de los hombres, y nuestras vidas pueden ser un negar a Dios. Nuestro vivir diario, aleluya, puede ser aleluya, nena. Esa va a ser cantante. Si la devuelven, yo lo corto el video. Más nunca he transmitido en vivo. Yo lo corto y lo arreglo, es al final. Pero nuestras vidas pueden ser un negar de Cristo, de nuestro Señor, de nuestra fe. Por eso yo te invito a escudriñar más la palabra, ver ese Cristo Redentor desde el principio, desde el Génesis, y cómo Dios fue cumpliendo su palabra a lo largo de toda la historia. Porque es en ese cumplimiento profético. Ninguna otra religión tiene un cumplimiento profético. Lo que Dios ha dicho, así será. Todas las demás religiones se basan en obras. Solamente la de nosotros por fe, por gracia. No tenemos que hacer nada ni siquiera para salvarnos. Pero es porque ya Dios lo ha hecho todo. Él lo diseñó desde el principio. Él nos escogió, como dice en Efesios, de antemano. Y por eso tenemos que dar tantas gracias a Dios por lo que ya Él ha hecho. Por lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Por esta salvación tan maravillosa. Y no dejes que ni el diablo, ni nadie te pueda quitar el gozo de la salvación. Que nadie te lo pueda arrebatar. Que nadie te lo pueda quitar. Gózate en la presencia de Dios. Tú eres un hijo de Dios. Y Dios te ama como un padre. Estuvimos celebrando el domingo pasado. Tenemos que todavía festejarlo aquí entre los hermanos. El Día de los Padres no lo vamos a pasar por alto. Pero me gozaba en ese Padre Celestial que Dios me ha dado. Tan maravilloso, tan hermoso. Que nos da todas las cosas por su sola gracia. Todo nos los da por amor eterno. Señor, te damos gracias, Dios, porque Señor, tu palabra es tan maravillosa, tan hermosa, Señor, que nos muestres, Dios mío, tu amor eterno para con nosotros, tus hijos, Dios, a través de Jesucristo, que te propusiste, Señor, salvarnos a través de tu Hijo amado, Dios, para hoy nosotros ser llamados hijos tuyos, Señor, y por eso te doy gracias, Padre. Permite que cada hermano, Señor, que reciba esta palabra, Dios mío, que pueda vivirla, que pueda vivir para ti, para tu gloria, para tu honra, Dios, y que podamos, Dios mío, impactar esta sociedad, impactar este mundo, Señor, que podamos, Dios mío, ser incluso acusados, Padre, pero para tu gloria, para tu honra, Señor, de que vivimos para Cristo. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.